Grupo Expansión. Arrancaron las campañas electorales presidenciales y con ello la lluvia de propuestas y la oferta de las candidatas y el candidato para mejorar lo que está mal en el país. Y en México no hay otra cosa que se sienta más urgente de atacar que la inseguridad y la violencia. Y este fue el tema que dominó en el arranque de campaña de la abanderada de la coalición de oposición, Xóchitl Gálvez, quien inicia la carrera electoral por debajo de las preferencias frente a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum. Y quien, al igual que el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, hablaron del tema que más le duele al país. Así, en esta semana los tres contendientes presentaron sus propuestas para frenar a la delincuencia y pacificar a México, algunas de las cuales causaron polémica. Pero, ¿de qué van las promesas presentadas? ¿Qué tan viables son de realizar? ¿Cuál es la lectura política de los arranques de campaña? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política y Otros Datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y Otros Datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy Mariela Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es 7 de marzo del 2024 y como siempre nos pone muy felices que nos dejen compartir unos minutos con ustedes. Les recordamos que pueden activar las notificaciones para avisarles cuando nuestro episodio esté listo en sus plataformas de audio para que no se lo pierdan. Pero vamos a arrancar porque ya están por acá muy listos Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves de campaña. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves en Política y Otros Datos. Hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Arrancamos con la temporada electoral. Así es, Carlos, pues ya parece que llevamos siglos en campañas, siglos de verdad en campañas, pero la realidad es de que estamos por cumplir una semana, solamente una semana de las campañas presidenciales, que pues sí, arrancaron el viernes pasado. Pues la candidata de Morena, PT y PBM, Claudia Sheinbaum, del PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez y de MC, Jorge Álvarez Maínez, ya están en todo el terreno, están recorriendo el país y haciendo, la verdad, que muchas propuestas, sobre todo las dos primeras candidatas. Pues a ver, los tres iniciaron de manera muy diferente estas campañas, en donde por primera vez la competencia y el foco está tanto en Xóchitl Gálvez como en Claudia Sheinbaum, por las diferentes encuestas, eso no lo digo yo, lo dicen las diferentes encuestas, y arrancaron con dos eventos muy diferentes entre sí. Por un lado, Gálvez es la primera que abre con un evento y decide hacerlo, me parece, en un lugar sumamente simbólico de lo que es y nos ha dejado ver que será uno de los ejes principales de su campaña, que es la seguridad y la violencia que se vive en el país, y por eso se va a Fresnillo, Zacatecas, el municipio con la peor percepción de seguridad y que es gobernado por Morena. Por otro lado, Sheinbaum abre con un mega evento en el Zócalo, pues evidentemente mostrando la fuerza de su partido, la fuerza de ser postulada pues por el partido más grande y con más votación en el país, y donde nos da 100 compromisos que estará llevando a cabo y que estará desarrollando durante toda la campaña. Y por el otro lado, Jorge Álvarez Maínez, pues también decide ir a abrir la campaña a un municipio muy simbólico, gobernado por MC, un bastión de su partido que lo está postulando, pero en donde también la seguridad ha sido todo un tema y sobre todo el tema de los desaparecidos. Xóchitl Gálvez y Maínez deciden abrir al lado pues de víctimas y en municipios con violencia. Pero vamos desgranando un poquito. A ver, Viri, evidentemente estamos diciendo que se arrancó con muchas propuestas por parte de los candidatos, sobre todo de las dos candidatas, pero también Álvarez Maínez en estos municipios tan violentos en donde abrieron campañas, dieron ya algunas cosas de lo que serán sus propuestas de seguridad. Y ya muy específicamente, tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez las dieron, las explicaron. Así es de que, a ver, ¿cómo viste por un lado los arranques de campaña en esta primera semana? ¿Cómo has sentido este pulso? Y también, ¿qué te parecen las propuestas de seguridad? Pues evidentemente el tema que ya habíamos dicho en otro podcast será eje de estas campañas. Yo diría que una cosa, Mariel, que me llama mucho la atención de cómo inicia su campaña Claudia, es que no la inicia como si fuera una campaña electoral. La inicia más como si fuera casi que el inicio de su propio gobierno. Incluso pues en este meeting grandísimo en el Zócalo, lleno de personas que vienen de todo el país, pues ella no solamente anuncia sus propuestas de manera concreta, como si fuera una campaña, sino que se avienta un discurso tipo López Obrador de pues casi una hora,
en donde ella va diciendo los 100 puntos de su gobierno, algo que normalmente hacen las personas cuando ya fueron electas, no necesariamente durante la campaña, que siempre es como que un tratamiento más somero, digamos, de lo que se piensa hacer, se llama al voto, etcétera. Bueno, Claudia no llama al voto, Claudia literalmente ya comienza a decir ella qué va a hacer, ella qué va a cambiar, qué va a continuar y qué no. Así lo hizo AMLO, ¿no, Viri? Sí, claro, muy AMLO también sus 100 puntos de AMLO. La forma tradicional y más presidencial del morenismo, ¿no? Es muy interesante porque pues a López Obrador estábamos acostumbrados a verla hacer esas cosas, pero no habíamos jamás visto, deja tú a otro político, a una mujer hacer esto, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho escucharla, cómo se escucha una voz femenina en las grandes plazas, que cosas que nunca habíamos visto anteriormente. Pero bueno, me enfoco ahora en su propuesta de seguridad, porque me parece que esta propuesta está muy inspirada en lo que ella hizo en Ciudad de México y es una estrategia con la que creo que sí tenemos que aceptar que tuvo éxito y logró unas reducciones importantes, por ejemplo, de casi el 60% en los delitos de alto impacto, de 70% en el robo de vehículo con violencia. Y también interesantemente, pues, donde estas reducciones se dieron más en las alcaldías de mayor pobreza. Inspirado en esto, su propuesta se basa yo diría, en dos grandes ejes. Uno es el fortalecimiento de lo que ha sucedido a nivel nacional. Es decir, ella sí nos habla de continuar con la Guardia Nacional tal cual está. Ella no está en contra de la militarización del servicio público. Y por otro lado, y aquí es donde creo que se inspira un poquito más en la ciudad, habla de una coordinación con la Fiscalía. Habla de pues la creación también de policías locales que tengan capacidad de investigación. De hecho, parte del éxito que ella tuvo en Ciudad de México es precisamente porque la policía de Ciudad de México, fíjate, es un poco irónico, pero no es una policía militar. Es una policía civil, en su momento comandada por Omar Harfuch, que tiene muchas capacidades de investigación, que se coordinaba muy bien con la entonces fiscal, que era Ernestina Godoy. Y entonces ella quiere replicar ese modelo, que a mí me parece interesante, creo que sí puede funcionar, no sé qué tanto logre coordinarse con Gertz, que es actualmente el fiscal, que bueno, todos sabemos que como que juega su propio juego y que no necesariamente pues ha mostrado mucho interés en resolver los problemas del país, sino más bien en cómo resolver sus agravios personales. Pero si se lograra esa coordinación, creo que sería muy interesante. Ahora, quiero decir un par de cosas que me parecen muy desatinadas de la plataforma de Claudia. La primera, y bueno, ya lo hemos discutido aquí, es creer que una reforma de justicia en donde se elijan a los jueces por voto popular es una forma de mejorar el sistema judicial, porque no lo es. Es una forma de cambiar cómo se eligen a los jueces, pero eso no necesariamente implica que la Procuración de Justicia o que los mecanismos de coordinación o que los modelos nacionales de justicia cívica vayan a funcionar mejor. Ese es un punto que me parece que queda muy suelto, que lo tiene que mencionar, que hasta como que digo, bueno, ya quítense a López Obrador de encima y empiecen una propuesta propia, ¿no? Y segunda idea que me parece también un desatino, que bueno, no es que me disguste como tal lo que se propone, pero no creo que vaya a tener necesariamente un impacto en la reducción de la violencia o de la criminalidad, es que nuevamente se habla simplemente de ampliar un programa social, Jóvenes Unen al Barrio, que es una transferencia directa. Y acoto, no estoy en desacuerdo con las transferencias directas, como lo he dicho muchas veces. Simplemente me parece que ligar ese tipo de programas necesariamente con la reducción de la criminalidad, no sé si estamos en el mismo canal, no sé si para eso funciona y de hecho creo que no hay evidencia de que ese puede ser un mecanismo efectivo para reducir la criminalidad. Solo explicar un poquito de qué se trata ese Jóvenes Unen al Barrio. Ya decía que personas se les darán 3,000 pesos a personas de 12 a 29 años que hayan estado involucradas en actos delictivos, ¿no? A cambio de que den 90 horas mensuales de actividades culturales y deportivas. Eso es como que uno de los grandes programas sociales ligados a la seguridad, ¿no? Para mejorar la seguridad. Pero bueno. A ver, Carlos, ¿tú cómo viste? ¿Cómo viste este primer arranque, esta primera semana de Sheinbaum y también pues las propuestas de seguridad? Pero primero el evento. ¿Por qué en el Zócalo de la Ciudad de México? Bueno, pues yo creo que porque Claudia gobernó durante casi 5 años, es su base, su plataforma, su trampolín hacia la presidencia, porque la Ciudad de México ha sido históricamente, desde finales de los 90, un bastión de la izquierda, primero del PRD y ahora de Morena, y es una entidad pues donde gobiernan los partidos, donde han gobernado los partidos en los que ha militado Sheinbaum ininterrumpidamente durante más de 25 años. Yo creo que es una elección práctica, cómoda, de poco riesgo,
donde la candidata tiene la oportunidad de presentarse en una gran plaza pública arropada por la multitud. Yo creo que el acto inaugural de la campaña de Claudia Sheinbaum apuesta básicamente por hacer una demostración de mucha fuerza. Ahora, entrando ya al tema de seguridad, yo noté que el tema de seguridad, pues la verdad no estuvo entre los primeros compromisos que detalló Sheinbaum en su lista de 100. Y pues es difícil captar un sentido de lo prioritario cuando hablas de tantas cosas, la verdad. Pero si juzgamos por el lugar que ocupó en su discurso el rubro que ella llama República Segura y con Justicia, fue el último que mencionó. Así que digas cuánto realce o protagonismo le quiso dar, la verdad no, al contrario. Sí hablo de él, pero al final estuvo ahí. De sus 100 puntos fueron los puntos 93 al 100, los últimos 8. Yo dudo mucho que quien quiere subrayar sus propuestas en un tema las deje para el final. Más bien la está mandando a la cola, hasta el fondo. Y creo que se entiende por qué. Porque no es un tema en el que este gobierno haya dado buenos resultados. Es el tema que suscita mayor reprobación de la gestión de López Obrador en todas las encuestas. El propio presidente ha reconocido que ahí es donde queda más a deber. Y pues todo lo cual hace que sea un tema que le abre un flanco de gran vulnerabilidad a la candidata oficialista, cuya oferta fundamental es la continuidad. Ofrecer continuidad en esta materia, la verdad, es medio suicida electoralmente, por lo que se entiende dentro de todo el sentido estratégico que tiene que Claudia Sheinbaum lo haya dejado ahí pues como hasta el final, ¿no? Ahora, sobre sus propuestas, como ya decía Viri, pues creo que ella sobre todo habla de logros alcanzados que habría que profundizar y se refiere no tanto a la gestión del presidente, sino a los suyos como jefa de gobierno de la Ciudad de México. También, como decía Viri, habla de atender las causas, de consolidar la Guardia Nacional. A mí me llama la atención esto último de que ponga a la Ciudad de México como ejemplo, porque si lo suyo fue un éxito en la ciudad, hay algún debate en las cifras, pero bueno, caminando con la inercia de su discurso, eso constituye una crítica radical a la estrategia del presidente, porque ella no dependió de la Guardia Nacional ni militarizó la seguridad. Lo de ella se logró con trabajo policíaco y de investigación. Y si lo que quiere es replicar ese modelo a nivel nacional, pues lo suyo no es continuidad, es un cambio radical. A mí lo que más me sorprende es que de plano Claudia Sheinbaum en el acto inaugural de su campaña no haya tenido ningún gesto de empatía, de cercanía, ni de reconocimiento con las víctimas. Sí detecto ahí como una cierta actitud estratégica que se puede entender. No es un tema que le convenga, como el de los programas sociales, por ejemplo, que es un tema del que habla mucho. Es un tema que la lastima. Aunque desde un punto de vista, pues digamos, más personal o más humano, es un poco estremecedor. Prácticamente no habla de los desaparecidos, los menciona una vez. No habla de desmilitarizar, no habla de derechos humanos. Y yo creo que en ese sentido, pues Claudia está atrapada en la promesa de continuidad con un tema que en particular, pues no puede ofrecer continuidad sin darse un balazo en el pie. Y por eso trata de evitarlo. No muestra ni empatía personal, ni hace realmente un esfuerzo por elaborar, pues, sus mejores propuestas de política pública en ese sentido. Y es precisamente por eso, creo, que sus opositores están poniendo el dedo en esa llaga. Me parece que esto que comentas, Carlos, de no iniciar o no poner, digamos, en el centro al principio de su discurso, pues las propuestas de seguridad en su acto inaugural de campaña, pues justo era para no, es la percepción que tengo, para no contestar, digamos, no se escuchara que se le estaba contestando a Xóchitl Gálvez, que ahora entraremos con ella, por el evento simbólico que tuvo, evidentemente centrado en el tema de violencia, seguridad, desapariciones y todas las atrocidades en esta materia que suceden en México. Nada más me gustaría también poner un dato, porque a la par que así, hace unos días, México Evalúa sacó un estudio sobre hallazgos de lo local 2022, donde decía que la tasa de impunidad en la Ciudad de México se ubicó en el 99.1% en el 2022 y que esto representó un aumento respecto al año previo, en donde estuvo en el 98.4%, es decir, la impunidad en delitos como el homicidio doloso, el feminicidio, la desaparición forzada, el secuestro, la violación, en donde incluso se registró un 100% de impunidad. Pero a ver, Xóchitl Gálvez va a Fresnillo, Zacatecas, en donde decide ir a una población pequeñita, o sea, bueno, pequeñita me refiero en comparación con lo que hizo Claudia Sheinbaum en un acto muy simbólico. Eran 1,000 personas, un poco más de 1,000 personas reunidas ahí en una caminata con veladoras. ¿Cómo viste este acto, Viri?
¿Cómo le fue, cómo ves desde tu percepción, cómo le fue en este acto simbólico a Xóchitl Gálvez? Mira, un acto muy pequeño comparado con lo que se observa en Morena, muy estratégico, porque además va a una comunidad, Fresnillo, que es la comunidad que tiene mayor percepción de inseguridad de todo el país, un lugar muy azotado por la guerra contra el narcotráfico y por el crimen organizado. Y hace un evento que me parece muy emotivo. Invita a las madres buscadoras, incluso una de ellas levanta el puño antes de comenzar su discurso. Pero pues fuera de eso, digamos, ese motivo, esa caminata que hace Xóchitl de la mano de las personas afectadas por la violencia. Fuera de eso, pues me parece que Xóchitl lo que hace me sorprende un poco porque siento que fue bastante menor. Como que a mí me hubiera gustado un inicio más fuerte. Posteriormente va a un estadio en Guanajuato, en uno de los centros panistas más importantes del país, y ahí ya junta más gente y demás. Pero aún así me pareció como un poquito como que me quedó a deber y me hubiera gustado algo que representara un poco más el cambio que ella propone, ¿no? Que es un cambio radical con respecto a lo que está sucediendo actualmente. Ahora, sobre sus propuestas de seguridad, me parece que hay algunas positivas, muy positivas, de hecho. Yo estoy muy de acuerdo cuando ella dice que se debe sacar al ejército de las labores administrativas, que ya no construyan aeropuertos, ni trenes, ni nada de eso. Me gusta mucho también cuando ella dice que se le debe dar prioridad a la búsqueda de personas desaparecidas. Creo que pues justo ese es un tema que Morena no quiere tratar porque es un tema muy espinoso, en donde hay muchas aristas en las que no le han salido bien las cosas. Y creo que también es un acierto el que Xóchitl diga que quiere enfocarse en reducir la extorsión que sucede en pequeños negocios, que es una de las diversificaciones del crimen organizado que ha sucedido recientemente. Ahora, lo malo y lo que me preocupa más de la propuesta de seguridad de Xóchitl es que, en realidad, fuera de esos temas, lo que estamos observando es a un partido que nos está proponiendo una estrategia de mano dura, de combate directo al narcotráfico y de megaprisiones de alta seguridad. Y yo cuando escucho estas tres cosas, yo me pregunto, pues, ¿qué parte de que la estrategia de Felipe Calderón no funcionó no entendimos? Calderón duplicó los homicidios cuando se enfocó en ser mano dura. Ya tenemos además 17 megaprisiones de alta seguridad. O sea, ¿y saben qué ha pasado con esas prisiones? Bueno, están vacías. ¿Por qué? Porque en México, o están semivacías, porque en México la mayoría de los delitos no requieren prisiones de alta seguridad, son robos simples y son delitos del fuero común. Lo que se necesita es completamente otra cosa, es sacar a la gente de prisión, y es a la gente que tenga que estar en prisión, pues bueno, tener al menos un enfoque importante de reinserción para esas personas. Se criticó mucho ahí el asunto de que se parecía a Bukele, ¿no? Que era un asunto como el de El Salvador. Hay una ¿no? vocalización ahí extraordinaria de todas las fuerzas opositoras, ya lo platicaremos también en el caso de Movimiento Ciudadano. Y bueno, otra cosa que también me llamó mucho la atención es cómo hay una parte en la propuesta de Xóchitl en donde ella dice que a las policías locales las va a fortalecer, ¿cómo? Dándoles más armas. Y luego dice que también les daremos, y aquí cito entre comillas, el mejor salario posible. Y aquí yo digo, bueno, ¿cuánto trabajo le cuesta de pronto a los candidatos del PAN decir que deben subir los salarios? Normalmente cuando tú haces una propuesta, tú dices cuánto vas a subir los salarios. Porque si nada más te quedas en lo más posible, pues lo más posible según quién, ¿no? Hay que recordar que por décadas el PAN nos dijo que no era posible subir los salarios y luego resultó que sí. Entonces, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero creo que sí me gustaría una plataforma menos mano dura, una plataforma que hablara más de pues la seguridad común y corriente, es decir, los delitos que afectan a la gran mayoría de las personas y no necesariamente los delitos que pues son el gran crimen organizado, ¿no? Me parece que un acierto, y ya lo decías tú, Viri, no sé qué piensas tú, Carlos, ya nos dirás, sí fue el que se centra en el tema de la extorsión, ¿no? Que es el gran mal, entre otros, pero me parece que es el gran mal que afecta a la gente de manera, digamos que en las franjas o en todas las franjas. O sea, igual le afecta al señor que tiene un puesto de pollo en un local, el que vende las tortillas, el de los limones, el de los aguacates. O sea, es un mal que se ha extendido a todo el país y a todos niveles, como ya lo hemos platicado en otros episodios del podcast. Ya mencionaba, Viri, el tema de la percepción de inseguridad. También hay que decir que en 2023 Zacatecas fue el estado con la tasa de desapariciones por cada 100,000 habitantes más alta del país, casi 48.
Y del total de desapariciones que hubo el año pasado en Zacatecas, el 30% se concentra en Fresnillo. En pocas palabras, es el municipio con más desapariciones en el estado, con la tasa más alta de desapariciones. Un municipio gobernado por Morena, tanto a nivel local como a nivel estado en Zacatecas. Xóchitl no escoge un bastión de los partidos que la postulan, tampoco escoge una plaza fotogénica donde pueda verse arropada por una gran multitud, escoge una comunidad relativamente pequeña, pero creo que de enorme eficacia simbólica para el tema que se anuncia claramente como el eje de su campaña, ¿no? La violencia, el crimen, la inseguridad, y donde lo que podía proyectar en contraste con la fuerza de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de Ciudad de México era sobre todo empatía y cercanía emocional. Lo que Xóchitl quiere, me parece, es arrancar su campaña presidencial esforzándose por mostrar la dolorosa realidad de la violencia. Empieza pidiendo un minuto de silencio por las víctimas y eso me parece le da un gravitas especial a ese momento, a pesar de ser, como decía Viri, pues un evento chiquito, modesto, casi íntimo. Repasa además el inventario del horror cotidiano en que se han convertido las noticias. Habla de homicidios, de la cifra de homicidios, de varios casos recientes. Hace un ejercicio que me parece muy meticuloso, muy consciente, deliberado, de poner el tema en el centro, de reconocerlo, de nombrarlo. Es como si le hubiera puesto a la sociedad mexicana un espejo enfrente, mostrándole una imagen terrible de sí misma. Y bueno, critica lo que ella llama la frialdad e indiferencia de Sheinbaum al respecto y ahí pues introduce su nuevo eslogan de un México sin miedo. Ahora, sobre las propuestas, pues a mí sí me gusta también este tema de desmilitarizar al gobierno, de reorientar la Guardia Nacional con mando civil, de fortalecer a estados y municipios en cuestiones de seguridad pública y de darle prioridad a la búsqueda de personas desaparecidas y combatir la extorsión. Sobre lo de la carcelota, que ha llamado mucho la atención, que ha jalado mucho la marca, yo creo que se equivocó al presentarlo como lo hizo. Porque, bueno, pero a ver, es que en un país de 130 millones de habitantes, con el problemón que tenemos de crimen organizado y violencia, no es necesariamente descabellado querer construir una cárcel de máxima seguridad, y menos cuando el sistema carcelario es tan deficiente, cuando sabemos cuántas cárceles están bajo control de las propias organizaciones criminales. Xóchitl falló, me parece, no en hacer esa propuesta, sino en hacerla tan al aventón, sin explicarla, sin contextualizarla, sin tratar de justificarla mejor. Y más porque lo hizo al mismo tiempo que propuso desmilitarizar al gobierno, devolver a los civiles lo que es de los civiles y a los militares lo que es de los militares. Ahí hay como un contraste, un cortocircuito extraño, porque por un lado tiene esta cosa de desmilitarizar, pero el otro una propuesta que parece de mano dura. Y sin revisar, como dice Viri, pues qué cárcel pueden activar de las que están, porque eso es verdad, hay muchas que están 17 abandonadas. Hay ¿no? 17 megaprisiones abandonadas. Parece como Dos Bocas, ¿no? Así como, ¿para qué quieres Dos Bocas? Vete con las refinerías que estaban muy mal. Yo creo que es un gesto que tiene Xóchitl Gálvez con las encuestas que indican que el tema de la inseguridad no solamente es uno que preocupa mucho a los mexicanos, sino que también a nivel social. La verdad es que sí hay, digamos, una pulsión o un registro de que los mexicanos no están peleados con la mano dura. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que la virtud de Xóchitl es saber enfocarse y reconocer esta realidad, poner en el centro un tema urgente, que además lastima a su rival que va en primer lugar, y su defecto en todo caso es que la verdad, a mí me parece que la violencia no es un tema que conmueva a los mexicanos para movilizarse. Mi gran duda es si este es un tema ganador, porque lo que yo veo por un lado es que sí, los mexicanos están hartos del tema, les molesta, les preocupa, pero tampoco veo que sea un tema necesariamente que los convoque a movilizar. Es más, la verdad, no estoy seguro de que sea un tema que realmente los indigne, como los indignaba la corrupción en 2018. Entonces, ahí hay una suerte de dilema o de complicación que me parece interesante, pero en todo caso sí diría que el contraste con Claudia en este tema para Xóchitl es muy favorable, porque ella por un lado muestra empatía y por el otro lado pues plantea algunas políticas públicas, ambas cosas que contrastan mucho, digamos, con el lugar al final del discurso de Claudia y con la pues nula empatía que ella despliega al respecto. Bueno, y a ver, pues vámonos con el candidato de Movimiento Ciudadano
Jorge Álvarez Maínez, que pues decide arrancar, ya decíamos, en este bastión del emesismo, Lagos de Moreno, el municipio de Lagos de Moreno, que ya alguna vez hablamos de esto en un podcast, lo pueden encontrar por acá, en donde también es un municipio que se ha visto muy afectado por la violencia, ahí en específico por las desapariciones. Hemos tenido varios casos de desapariciones de jóvenes en este municipio, de incluso, quiero recordar aquí, horas antes de que el candidato haga su acto de campaña, su acto inaugural, son encontrados cuerpos en una barranca, y antes también, pues el gobernador de ahí de Jalisco, pues le pone ahí 2 puntapiés un poco a su candidato, y lo hace también Jorge Álvarez Maínez emotivo en el sentido de que él empático, diciendo, yo sé su dolor, entiendo perfectamente lo que ustedes sienten, porque yo he sido víctima de esta violencia, a mí me mataron a un primo, asesinaron a una prima, y yo siento lo que ustedes sienten. Vamos a ver, ¿cómo abrió Maínez? Maínez, evidentemente, que es el nuevo en la contienda, el que salió pues apenas en enero, el que no tenía meses haciendo campañas, no campañas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven a Jorge Álvarez Maínez? Creo que el gran problema de Movimiento Ciudadano es que empieza su campaña cuando las otras 2 candidatas ya van en la segunda vuelta del estadio. Entonces se percibe como una candidatura que apenas iba cuajando, que apenas si entendemos como cuál es su color, de qué va, qué dice. Me recuerda un poco a Xóchitl en junio del año pasado, o sea, imagínate, estamos hablando de hace meses, ¿no? Cuando decíamos, bueno, ¿de qué va Xóchitl? ¿Quién sabe? ¿Qué busca? ¿Quién sabe? Pero porque Claudia ya llevaba 2 vueltas al estadio, ¿no? Cuando ella empezó. Sí, varias vueltas ya tiene Claudia. El tema es que, pues bueno, Maínez arranca su campaña así, en lo que se percibe como un arranque, pues atrasado, aunque en realidad debemos reconocer que Movimiento Ciudadano es el único que empezó la campaña legalmente en el momento que sí totalmente, eso sí hay que decir. Campañas. Entonces se siente atrasado nomás porque las otras 2 candidatas, pues se adelantaron, claro. Sí, reinterpretaron la ley de formas muy laxas. Bueno, empieza como dices en Jalisco, empieza también en un lugar muy afectado por la violencia del crimen organizado, en particular en el municipio de Lagos de Moreno. Lo hace arropado por la plana mayor de Movimiento Ciudadano en un evento muy al estilo del Partido Naranja, muy colorido, jovial, con música, con batucadas. Y después de eso se va a un evento con los jornaleros agrícolas, que me gusta ese gesto porque es un grupo que ha estado muy abandonado, incluso por la agenda laboral de Morena, un grupo muy vulnerable de personas que pues rara vez vemos como parte de la agenda política tradicional y de los grandes temas de este país, a pesar de que es muy importante incluirlos. Ahora, sus propuestas en materia de seguridad, hay varias que nuevamente me gustan bastante. Una es, se plantea una reforma de la policía civil. Aquí sí se habla completamente de la desmilitarización para que cuenten con las policías civiles con mayor presupuesto, con mayor capacitación. Se habla de crear una academia de policía. Se habla, interesantemente, de crear alternativas al punitivismo. Algo que me gusta mucho que dice Maínez es: todo se ha tratado de resolver aumentando las penas de prisión y que se vaya la gente mucho tiempo a la cárcel, ¿no? Y realmente, o sea, queremos esto. Cuestiona también el modelo prohibicionista de las drogas, por ejemplo. Dice, bueno, lejos de meter a la gente a la cárcel, lo que hay que pensar es cómo se disminuye el consumo de drogas y cómo se atina a entender este problema como un problema de salud pública. Sin embargo, y aquí creo que lo que menos me gusta de la campaña de Maínez es que también como que le hace un guiño a la idea de las megaprisiones y de Bukele, de esta idea de que pues tenemos que meter a mucha gente a la cárcel. Es un poco contradictorio con lo que mencionaba en un inicio de mi intervención que dice, pero de pronto sí se le observa pues hablando de Bukele como de manera celebratoria, repitiendo algunas de sus frases. Por ejemplo, dice que no podemos seguir utilizando las mismas fórmulas que nos dicen los organismos internacionales cuando nuestro problema doméstico es distinto. Una de las frases más famosas, ¿no?, de Bukele, y de cómo justifica su actuar en absoluta violación de los derechos humanos, ¿no? Creo que lo que no me gusta es eso. Siento que de pronto vemos un movimiento ciudadano que parece muy progre, que parece muy enfocado en pues las grandes agendas, yo diría incluso de izquierda de este país,
de la verdadera izquierda ideológica, ¿no? De no al prohibicionismo, liberación de las drogas, creación de policías civiles. Pero por el otro no dejan de hacer estos guiños a las megaprisiones y a los temas del punitivismo latinoamericano que se ha puesto tanto de moda. Bueno, a ver, de entrada es muy obvio por qué Jalisco, porque ha sido el principal bastión del movimiento ciudadano, fundamentalmente por el éxito del movimiento que encabezó Enrique Alfaro, que hizo una alianza con MC desde el 2012, que les ha reportado muy buenos frutos a ambas partes, ¿no? En su discurso, Álvarez Maínez lo hizo muy explícito, dijo: en Jalisco se ha escrito una historia que acredita quiénes somos, qué representamos y qué vamos a poner en juego en esta contienda. Yo creo que también escogieron Jalisco por un tema de hacer sinergia, porque es la gubernatura en la que MC tiene mejores posibilidades en este ciclo electoral con Pablo Lemus, el exalcalde de Guadalajara, como su candidato. E históricamente Jalisco ha sido el estado por el que Movimiento Ciudadano ha logrado más diputados federales. En la legislatura de 2018-2021, 2 de cada 3 de sus diputados eran o de mayoría por Jalisco o de la primera circunscripción plurinominales, donde está Jalisco. Y en la legislatura de 2021-2024, el 54% de su bancada, de un modo u otro, tenía que ver con Jalisco. Entonces, estratégicamente es una maniobra inteligente. Ahí Maínez tiene, creo, un terreno más fértil para crecer. Y por el otro lado, la verdad es que Morena se ha fortalecido mucho en Jalisco. Y sin Jalisco, MC podría ver severamente disminuida su presencia en la Cámara de Diputados y perder una de las 2 gubernaturas que tiene actualmente. Ahora, en cuanto a las propuestas de seguridad, pues ya no voy a repetir varias cosas que ya dijo Viri. A mí me llama la atención los 2 ángulos por los que opta Maínez para entrarle al tema de la seguridad, que también lo pone, pues, evidentemente en el centro. El primero es haciendo críticas directas, por un lado, al gobierno, por no atender el tema, por no haber dado resultados, por haber continuado con la militarización. Me parece que en la visión de Maínez hay el problema de la seguridad es que ha habido más continuidad que cambio entre los gobiernos de PRI, PAN y ahora de Morena. Y por el otro lado, pues él también critica a los partidos de la alianza opositora porque dice que ellos son los que empezaron esta tragedia de la guerra y la militarización, ¿no? Ahora, el segundo ángulo es muy interesante porque es, como decías, Mariel, el ángulo testimonial. Él habla de un par de familiares suyos a los que mataron, así lo dijo. Un primo en Zacatecas y una prima en Coahuila. Y bueno, un poco también, digamos, en la misma lógica que Xóchitl Gálvez, habla del dolor en primera persona, de la angustia que le representa como padre de familia y de la gran falla, la gran deuda que tienen todos los políticos mexicanos en ese sentido. Eso me parece a mí un acierto de él, porque claramente Maínez pues está en la fase todavía de darse a conocer, y yo creo que para darse a conocer probablemente funcione mejor pues esta suerte como de discurso emotivo o empático que ya propuestas más técnicas y tal, ¿no? También me llama la atención que hay una parte en la que él, digamos, sin reivindicar la militarización, defiende a las Fuerzas Armadas y dice, no es su culpa, porque a ellas no les tocaba resolver este problema, les cayó y al final han terminado casi que sacrificándose por nosotros, ¿no? Incluso ahí, Carlos, él propone una reforma constitucional para que el Ejecutivo Federal no pueda utilizar a las Fuerzas Armadas, que tenga que pasar por el Congreso, ¿no? Está interesante también. Sí, absolutamente. O sea, aquí yo creo que Maínez es el que tiene más margen de maniobra, porque es el que tiene que llamar más la atención, es el que tiene más trecho que recorrer para darse a conocer, ¿no? Y eso, pues, desde luego le permite, pues, de pronto decir, él no se tiene que cuidar tanto, casi que no se tiene que cuidar nada, ¿no? A mí también me brinca mucho esta cosa como de el viejo MC y el nuevo MC, ¿no? Sobre todo porque, bueno, siempre que hemos hablado de MC en este podcast hemos dicho que hay como un MC federal o un MC nacional que se parece mucho al capitalino, progre, socialdemócrata, de izquierda, y luego cuando uno se asoma a ver los gobiernos de MC a nivel local, pues sus electorados son más conservadores, no son tan echados para adelante, ¿no? Y creo que aquí lo que estamos viendo en cierto sentido es que a pesar de que va a Jalisco a su bastión, pues Álvarez Maínez ya no es necesariamente ese socialdemócrata de antes. Creo que estamos viendo esta suerte de samuelización, como se le ha dicho, a la transformación de Movimiento Ciudadano. Y para mí, digamos, eso en general no le acaba de quedar bien a Maínez, porque Maínez no es Samuel.
Y Maínez ya trae de alguna manera el traje que le hicieron a la medida a Samuel, cuando a él pues no le acaba de quedar bien porque no es suyo. Creo que es un candidato de sacrificio, Álvarez Maínez, porque a Movimiento Ciudadano se le cayó Colosio, se le cayó Ebrard, se le cayó Samuel, y ha tenido que entrar Álvarez Maínez aquí como candidato de último minuto a tratar de rescatar. Y me parece que muchas de estas tensiones, cortocircuitos que estamos comentando, tiene que ver pues con eso y con el hecho de que Movimiento Ciudadano sí está dando un vuelco importante en esta elección y al mismo tiempo es un partido que prometía más, incluso había esta preocupación de si Movimiento Ciudadano iba a definir la elección. Creo que esa preocupación ya nadie la tiene. Movimiento Ciudadano ya no está jugando, digamos, ese papel y más bien de un modo u otro creo que por lo que va a jugar Movimiento Ciudadano es por tratar de quedar pues en el 5% o si se polariza mucho la cuestión, incluso para salvar el registro. Es una lástima, creo que Movimiento Ciudadano, incluso creo que Maínez daban para más, pero al final, pues en la política manda la coyuntura, y bueno, simplemente para cerrar con el tema de seguridad, él se queda como a medio camino entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl, opta por mostrar más empatía como Xóchitl, pero sin formular un poco las políticas a la manera de Claudia. Pues así arrancó la primera semana de estos 3 candidatos a la presidencia. Vamos a darle seguimiento, evidentemente, a todo el tema de las campañas, a las demás propuestas que vayan saliendo de los temas importantes para el país. Por lo pronto, y antes de despedirnos, les queremos nuevamente platicar que les estamos dejando una pregunta sobre el tema que tratamos en los episodios para que nos puedan dejar su respuesta y opinión. Así que no se olviden de contestarla, la vamos a dejar en el enlace. Les agradecemos toda su retroalimentación, de verdad, gracias por escribirnos, por ponernos ahí en Spotify los comentarios y sugerencias, que de verdad las leemos y se los agradecemos mucho. También recuerden que nos pueden comentar y seguir en @expansión política, en @carlosbravorrec, en @virillón_ríos y en @marielibarraf. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión. Hey Hawk fans, even if it's been years since you graduated, the Hawkeyes are your team for life. Well, you can have a Farm Bureau agent for life. And auto, and home and business insurance. Imagine that. One insurance agent for everything. It's that simple. Former Hawkeye and All-American Mitch King can be your Farm Bureau agent for life. Call Mitch at 319-653-5428. Tell him the walk-on sent you. That's 319-653-5428. It's your future. Let's protect it. Farm Bureau Life Insurance Company, Farm Bureau Property and Casualty Insurance Company.